Y todas, bienvenidos al día número 3 de clase. Vamos a dar inicio a la sesión. Recordarles antes de iniciar la importancia de renombrarse para el correcto registro de la asistencia. Asimismo, si desean pedir la palabra, por favor levantemos la manito azul que aparece en el icono de participantes. Y sí, también pueden participar a través del chat. Si de repente no se acuerdan cómo levantar la manito, no hay problema. Piden la palabra a través del chat. Bueno, voy a dar el pase a la docente para que pueda dar inicio a la clase. Gracias. Hola con todos, con todas. Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Ya somos poco más de la mitad. Así que mientras van nuestros compañeros y compañeras ingresando, vamos a ir avanzando la sesión de hoy. Recordarán ustedes que en la última reunión del día sábado quedaron algunas preguntitas. Yo digo preguntitas, pero en realidad son preguntas de buen volumen, ¿no? Para reflexionar, para conversar, para ir repensando. Y la idea era que hoy podamos conversar a partir de estas 3 preguntas con las cuales cerramos la clase del día sábado. Entonces, yo lo que les voy a proponer es que podamos ir respondiéndolas una a una. Vamos a utilizar alguna de las herramientas virtuales que el equipo ha preparado para esta parte. Van a ustedes a recibir un enlace con la posibilidad de ingresar allí y poder dar respuesta a esta primera pregunta que vamos a poder revisar. Entonces, yo tengo la posibilidad de compartir pantalla para poder ver esas preguntas. Entonces, estas son las 3 preguntas con las que nos quedamos el día sábado. Vamos a utilizar la herramienta de Jamboard para poder responderlas, así que les pediría que podamos empezar por la primera pregunta. Esta es: ¿por qué las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales? Y van a tener un enlace. Shirley les va a dar algunas indicaciones muy básicas de cómo hacerlo para poder ir respondiendo en esta primera reflexión que nos propone la sesión de hoy. Gracias, profesora. Efectivamente, vamos a enviarles 3 enlaces, uno por cada pregunta, así que les hemos copiado ahora en el Zoom el enlace para entrar al Jamboard. Lo que les pedimos es, como hicimos en la sesión de inducción, entramos al Jamboard, buscamos el icono que se encuentra a la mano izquierda, que es la nota adhesiva, le hacemos clic y vamos ahí a escribir la pregunta que hemos reflexionado en este fin de semana. Escribimos la respuesta, le damos clic en guardar y lo dejamos allí nada más. Ya el equipo se encarga de moverlo, ubicarlo, hacerlo más grande en el caso de repente sean muchas palabras dentro de la nota. ¿Ok? Por favor, solamente escribimos la respuesta y lo dejamos allí. Entonces ya hemos compartido el enlace en el Zoom. Ahora lo vamos a hacer en el grupo también del WhatsApp. Recuerden que es un enlace por cada pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes, Ada. Hay que poner en el mural, Sí, hacemos clic, por favor, en el enlace que he enviado. Voy a volver a colocarlo. Sí, En el chat del Zoom. También se ha colocado en el grupo del WhatsApp. Le hacemos un clic y respondemos la pregunta que figura allí. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Así es. Ok. Vamos a tratar de responder primero las 3 preguntas para luego volver a pregunta por pregunta y revisarlas de manera colectiva. Todavía creo que a algunas personas falta participar. Vamos a dar un minutito y luego pasaremos a la pregunta número 2. Como que no le entierran los... ¿Alguien tenía una preocupación, me parece? ¿No? De repente alguien tuvo su micrófono abierto. Sí. Creo que podemos pasar ya a la segunda pregunta. Muy bien. Estoy colocando el enlace de la segunda pregunta en el Zoom para que puedan resolverlo. Y lo mismo en el chat del WhatsApp. Ok. La segunda pregunta entonces nos dice, ¿hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Sustente su respuesta.
Recordemos que el espacio que tenemos es pequeño, entonces se trata de un sustento muy preciso, muy corto, porque si no, no nos va a permitir luego una buena lectura. Soy yo la que no veo nada. Chin, chin, chin. Ok. Chicas, si pudieran ampliar un poquito la letra, porque está como bien pequeñito. ¿Ok? Entonces vamos pasando a la tercera pregunta. Nuevamente ahí tienen el enlace. Ok. La tercera pregunta nos está planteando
¿Cómo influimos desde nuestro rol de servidores y servidoras en mantener o en reducir las desigualdades de género a nuestro alrededor? Ujú. 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 Bueno, si les parece, vamos a tratar de leer juntos y juntas desde la primera pregunta y vamos a tratar de identificar si hay elementos comunes. Me parece que sí en las tres pizarras, así que vamos a intentar identificar estas respuestas. Si pudiéramos ir a la pregunta 1, por favor. Esa es ahí está, la 1. Y ahí sí les voy a pedir ampliar un poquito porque esto está como muy chiquito. Entonces, tenemos algunas tarjetas que han tratado de, digamos, reflexionar a partir de esta primera pregunta. Chicas, hay tarjetas que para mí es imposible leer. Están muy, muy chiquitas. O quizás se pueda agrandar la pantalla. Sí, creo que sí. Uh-huh. Está al máximo que se pueda agrandar. O le envío el enlace, profesora, para que también lo vea en su pantalla. Sí, puede ser. Creo que he ampliado un poquito. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, hay una de las respuestas que plantea que si hay subvaloración de la mujer, no tiene los mismos derechos y acceso a oportunidades que los hombres, en tanto la cultura ha diseñado espacios a partir de la visión masculina. Hay alguien que señala que son temas culturales.
Se señala que las diferencias biológicas se constituyen en debilidades, en pobreza, debido al enfoque cultural. Se plantea también por cuestiones culturales la asignación de roles y la importancia que se da a estos. Se señala también que dependiendo del contexto histórico pueden existir, digamos, varias razones. Entre ellas se destaca la sensación de tener poder o dominio. Habría que discutir si es solo una sensación. Luego, plantean por los estereotipos establecidos por la sociedad, que vienen de ideas en las que la mujer puede ser distinta físicamente al hombre y no tiene la misma capacidad para ejercer ciertos roles. Ahí se reconoce estereotipos, se habla a partir de las diferencias biológicas que se asignan roles y funciones diferentes a hombres y mujeres, factores como resistencia física y fuerza física, puede ser considerado como un elemento en contra para que las mujeres puedan ser relegadas o desestimadas para determinadas actividades. Hay otro post-it que nos dice que las diferencias no se deben a nuestras diferencias biológicas, sino más bien las desigualdades sociales. Considero que se deben a la relevancia que tiene el dinero en la sociedad. Hay otra tarjeta que dice por el valor y la jerarquización que se le otorga al sexo masculino. Y debo confesar que hay muchas otras que no puedo leer porque es demasiado chiquito. Entonces, pero digamos, hay un conjunto de tarjetas que dan cuenta de una cuestión más cultural. Otras que han resaltado el tema de los estereotipos, la jerarquización de lo masculino respecto de lo femenino. Hay otras personas que hablan del poder y del dominio, también como digamos, un aporte interesante. Se habla de los estereotipos marcados por las costumbres que arraigan estas diferencias. Luego se habla de la subvaloración, porque para ciertos empleos o labores se ve a la mujer como poco eficiente y productiva, lo que me invita a pensar que digamos, esta asignación de los espacios y los roles productivos a los hombres los configuran en el escenario de la producción de bienes y de servicios, en tanto las mujeres están ubicadas en los espacios más reproductivos, de cuidado, atención a los niños, etcétera. En fin, me parece bien interesante lo que han planteado. Por allí hay un par de tarjetas que me parecen interesantes para discutir, como esto de la sensación de tener poder. Porque yo sí creo que si hay algo que debemos reconocer es que este concepto, o estos dos conceptos que nosotras y nosotros revisamos en la primera sesión, esta diferencia entre sexo y género, es fundamental. Y es fundamental porque nos está dando cuenta del sistema sexo-género y cómo efectivamente a partir de cuestiones biológicas socialmente se asigna un conjunto de atributos, de roles, de mandatos para los hombres y las mujeres que además deben ser desarrollados o circunscritos a determinados espacios. Y en ese contexto, el espacio privado y, por consecuencia, los roles que tienen que ver con el cuidado y la reproducción han sido asignadas a las mujeres, en tanto el espacio público, el espacio donde probablemente podemos desarrollar con mayor posibilidad en términos políticos, sociales, económicos, es asignado a los hombres y a partir de allí también se les configura un conjunto de mandatos del debe ser que de alguna manera tratan de explicar, digamos, este contexto de desigualdades que vivimos en las sociedades que tenemos. Considerando además que existe evidentemente una mayor legitimidad
reconocimiento y valoración de aquellas actividades que se colocan en el plano productivo. Y muchas veces las actividades que realizan las mujeres que no están en estos espacios productivos, sino que están más bien en el espacio público, en el espacio privado, perdón, son actividades que no son reconocidas, no son valoradas, no son identificadas como aportes en el contexto social, en el contexto político, en el contexto económico, y a partir de allí se delegitima y se subvalora. Entonces, este es un elemento bien importante. Por eso yo decía hace un momento que era para discutir el tema de la sensación del poder, porque yo sí creo que hay una realidad en la construcción del poder, ¿no? Y que en nuestra sociedad y en muchas sociedades como las nuestras, la asignación del poder está profundamente determinada también por el sistema sexo-género y por la división sexual del trabajo, ¿no? Y, digamos, hoy es innegable que las mujeres tenemos menos acceso al poder, menos acceso al recurso respecto de la posibilidad de poder y de recursos que tienen los hombres. Y que en ese contexto también es importante reconocer que la realidad de las mujeres también es diversa. Entonces, no todas las mujeres enfrentamos los mismos contextos, algunas probablemente se van a ver impactadas por otras categorías de opresión que configura que su posición en la estructura de poder sea mucho más compleja, y muchos hombres también se van a ver permeados por esta estructura de poder marcada también por un conjunto de otras categorías más allá del género que los ubican en una posición de menor privilegio. Entonces, eso me parece bien importante de no perderlo de vista porque va a ser algo con lo cual vamos a seguir reflexionando a lo largo del curso. La segunda pregunta nos ha planteado también, digamos, otro desafío respecto de la subvaloración, ¿no? Que ya lo he ido adelantando de alguna manera, pero ustedes también han planteado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dicen que este tipo de estereotipos originados por patrones socioculturales han llevado a subvalorar lo femenino frente a lo masculino. Efectivamente, hay un conjunto de patrones socioculturales que configuran también un conjunto de situaciones, percepciones y subvaloraciones que van colocando, digamos, en menor posición de reconocimiento lo femenino respecto de lo masculino. En ello, ¿tiene que ver lo cultural? Sí, tiene que ver lo cultural, sin duda alguna, pero también tiene que ver con lo que hemos estado, digamos, hasta aquí revisando, que tiene que ver con el sistema sexo-género, que eso es, digamos, bien importante. Luego se habla de los estereotipos, y efectivamente también tenemos que hablar de estereotipos. También se habla de esta diferencia en las etapas de la vida a nivel familiar. También se menciona, por ejemplo, que hay cuestiones históricas que aún permanecen en el pensamiento de las personas, sí, efectivamente, se instalan no solo en el pensamiento, sino que se instalan en las representaciones que tenemos de los hombres y las mujeres, y las representaciones que además están configuradas por un conjunto de estereotipos, estigmas, creencias, mitos, termina siendo sumamente importante. Luego también se plantea, por ejemplo, el rol tradicional de las mujeres que han asumido las funciones de cuidado, funciones reproductivas y comunitarias, y efectivamente eso también es importante de reconocer, que en tanto las mujeres ubicadas en los roles reproductivos se ha sostenido a través del tiempo, y eso también marcado por una profunda deslegitimación o subvaloración de estas tareas, ¿no? Luego se habla de pensamientos arraigados, se habla de que este tipo de subvaloración persiste tanto en el campo laboral, familiar y social, y efectivamente lo hemos visto también en la sesión anterior, está en todos los espacios de nuestra socialización. Se habla también de, para las sociedades actuar,
el actuar como mujer es sinónimo de debilidad, delicadeza. Por ejemplo, corres como niña, no te pongas tan nena. Así es. Hay un conjunto de estereotipos, ¿no? No seas tan sensible. O las mujeres que no tienen ninguna actividad fuera de casa, sino que trabajan dentro de casa, por lo general pueden aparecer comentarios como, pero si tú no haces nada, ¿no? Si te la pasas todo el día en la casa, ¿no? Como si moviendo, digamos, una varita mágica, las cosas se hicieran, se resolvieran, y los niños se cuidan y se atienden, etc. Luego también se plantea, bueno, cuestiones históricas que se han venido repitiendo en varias de las tarjetas, y también se habla del poder, de la jerarquía en lo político y lo económico, y efectivamente también eso es un elemento importante, ¿no? Las actividades productivas son aquellas que logran remuneración versus aquellas que están configuradas en lo reproductivo, ¿no? Y esto también, digamos, configura escenarios de poder que tienen también mucha relación o son muy determinantes, por ejemplo, en las lógicas de valoración y subvaloración. Interesante las respuestas. Entonces, en la tercera pregunta, creo que esta tercera pregunta invita más bien a una reflexión más personal, ¿no? Más en esta dimensión de la experiencia que ustedes tienen como servidores, como servidoras, como funcionarias, respecto de, digamos, cómo a partir de nuestro trabajo podemos contribuir a mantener o a reducir desigualdades, ¿no? Y aquí también han aparecido tarjetas interesantes. Dice, se puede construir mejores sociedades a través del mejoramiento de instituciones y políticas públicas más equitativas e inclusivas. Se habla de la formulación de políticas públicas que cierren las brechas de género. Se habla de promover la participación de los hombres en las actividades de acompañamiento familiar, sensibilizando al hombre en la importancia de su participación en los temas del hogar. Sí, y no solamente es esta participación que a veces se confunde como el acto voluntario o el acto de colaborar, ¿no? Cuando más bien lo que debería señalarse es la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, en la atención del hogar, en las cosas que demande, digamos, el sostener el espacio familiar. Entonces ahí también creo que hay una dimensión bastante importante. También se habla de poder identificar desigualdades e influir proponiendo normas, ¿no? También se habla de la importancia de eliminar brechas, por ejemplo, con la integración y difusión del trabajo, incluyendo el liderazgo a las mujeres. Calculo que esto está pensado en promover en las mujeres mayor acceso a los espacios de poder y toma de decisiones. Hay una tarjeta bien interesante que habla no quedarse callada ante actitudes machistas dentro de nuestro centro de trabajo. Y eso es bien importante, ¿no? Es decir, es poco probable que una institución que tenga una cultura machista, de discriminación hacia las mujeres, pueda generar, digamos, política pública o pueda impulsar mecanismos o acciones para revertir precisamente esas desigualdades, ¿no? Digamos, el primer piso de ese hacer supone también, digamos, mirar hacia adentro de nuestras propias instituciones, y eso es bien importante. Y hay otra tarjeta también que se habla de reflexionar respecto a las desigualdades, no solo en el aspecto laboral, sino también el familiar, ¿no? Entonces hay otra dimensión aquí también que se plantea, ¿no? No solo miremos el espacio en el cual nos desarrollamos como servidores y servidoras, sino miremos también el espacio familiar. Y así, digamos, hay varias tarjetas que han propuesto cosas bien interesantes. Hay esta en rosado que además habla sobre el hostigamiento sexual, la protección, entre otros, ¿no?
identificando desigualdades y en la influencia de normas para atender, por ejemplo, temas como el hostigamiento sexual, que por supuesto también se pueden dar en nuestros espacios laborales. Entonces creo que ahí han salido cosas bien interesantes. No sé si algunas personas quieren hacer intervenciones. Podríamos tener unas 2, 3 intervenciones para seguir abonando en la reflexión. Profesora, hay un cuarto Jamboard porque hubieron bastantes respuestas en la pregunta número 3. Ok. Hemos pasado. Ahí está. A ver, ahí está. Ay, qué lindo, ahí se puede leer. Entonces, aquí hay unas tarjetitas también que dicen, influimos en reducir desigualdades de género a nuestro alrededor cuando promovemos cambios. Efectivamente, ¿no? Si nuestras acciones, nuestras iniciativas de política pública no están orientadas a atender esas desigualdades y a promover cambios estructurales, entonces se avanza menos. Creo que si hay algo que uno reconoce en este contexto de nuestra historia es que poco ganamos teniendo un conjunto de marcos normativos, planes, políticas, cuando éstas no son implementadas adecuadamente y eficazmente en el ejercicio tan complejo de transversalizar enfoques. Una de las cosas que uno también tiene que reconocer es que a veces tenemos marcos de intervención, instrumentos bastante interesantes, con un desarrollo conceptual muy interesante respecto de los enfoques. Y entonces tienen el enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque de derechos humanos, el enfoque interseccional. Pero al momento de implementar enfoques, de transversalizar enfoques, es allí donde tenemos grandes deficiencias en el contexto nacional. Y es allí donde hay que, digamos, poner atención en las cosas que hacemos, ¿no? Porque podemos tener lindos instrumentos, pero si no sabemos cómo implementarlos, cómo transversalizarlos, y no hay, digamos, un conjunto de competencias desarrolladas para hacerlo, sencillamente se traducen en una sumatoria de actividades y no generamos lógicas de proceso y mucho menos generamos impactos para cambios más estructurales, ¿no? Aquí hay una tarjeta, por ejemplo, que habla de participar en talleres, en cursos, es cierto, hay que desarrollar competencias, hablar de persona y de respeto, y dicen que esto se aprende desde casa, sí, evidentemente el espacio familiar es importante para desarrollar un conjunto de sentidos críticos. Luego se habla de integrando las actividades del centro de una oficina de manera equitativa para hombres y mujeres, que tiene que ver con la cultura organizacional también, las charlas, en fin, creo que esto está más orientado a los temas de formación, sensibilización y desarrollo de competencias. Entonces, abrimos el micrófono, probablemente hayan algunas personas, diría 2 o 3, que quieran comentar. Incluso tenemos un comunicado en el chat. Hola, ¿qué tal? Maribel. Yo soy la que mandé justo el comunicado. Este comunicado lo sacamos para SUNEDU. Justo estabas hablando mucho de las tareas del hogar, de los roles en los que la mujer y el hombre no tienen una tarea compartida. Justo hay un estudio que promulgó, si no me equivoco, no puedo ver la fuente ahorita justo en el comunicado, pero por ejemplo decía que la mujer en aseo de la vivienda se tomaba 6 horas a 38 minutos más que el hombre en casa, ¿no? Por ejemplo, en el cuidado de personas, de miembros del hogar con dificultades físicas, mentales o enfermedades permanentes, la mujer era 16 horas con 47, mientras que los hombres eran la mitad, 8 horas con 55, ¿no? Y así había un montón de diferencias en cuanto al rol de la mujer en el hogar y cómo lo percibía la sociedad en el Perú. Porque además había hecho todo un estudio. Y en Aprendo en Casa pasaba lo mismo. Aparte, la mujer las que trabajaban fuera de casa, que estaban haciendo teletrabajo, pasaban 13 horas con los niños también en las cosas de Aprendo en Casa, no en la educación, mientras que los padres solo se dedicaban
a trabajar. Entonces, y enlazando todo lo que hemos venido hablando, lo que has venido explicando, Rocío, yo creo que tanto el tema cultural como el tema de educación en casa, el tema del poder, viene enlazado totalmente, porque desde la antigüedad la mujer primero solo era para reproducir hijos e hijas, nada más. Luego la mujer ya era importante en el sentido de que te casabas con esa persona para darle un respeto, pero igual no tenía un poder sobre nada. O sea, si moría el marido, por ejemplo, la mujer no heredaba nada porque nada podía tener a su nombre. Luego, poco a poco, claro, fue teniendo más participación ciudadana, pero aún así el poder que se le otorga a la mujer, creo yo que es diferente al poder del hombre, porque hay una potestas y una autoritas. Una potestas es un poder otorgado a una persona. Por ejemplo, tú por ser jefe te otorgan un poder. En cambio, en la mujer parece que ha sido un autoritas, que poco a poco la mujer, por respeto y por el trabajo que viene haciendo, se gana este poder. Se gana la autoridad de que, no sé, que la llamen jefa o que la llamen gerente general o que sea reconocida, mientras que al hombre es muy fácil decir, oye, tú vas a ser jefe, así no haya hecho nunca nada, se le da ese poder. Y ya por eso hay personas que, como tú hablabas, ¿no? Que supuestamente ese sentimiento de poder nos lleva a pensar que pueden manejar tanto mujeres y hombres, ¿no? En cambio, la mujer es diferente, creo yo, en este tema del poder, por decirlo así. Muchas gracias. ¿Otra intervención? Si es que hubiera. Sí, ¿me escuchan? Escuchamos. Soy Ada. Sí. El tema también es que hay espacios que eran considerados o que son considerados tradicionalmente de hombres, ¿no? Como por ejemplo en la minería, en la ingeniería civil, en las ingenierías en general, ¿no? Bueno, en el caso mío, en el nivel de las áreas protegidas, era un espacio netamente de hombres, incluso los guardaparques eran licenciados del ejército y no había, las mujeres o eran las mujeres para el servicio doméstico o del servicio de limpieza o eran secretarias, ¿no? O sea, no había mayor, bueno, esa es una experiencia mía, ¿no? Y Ada, sí. recuérdanos dónde trabajas. Yo trabajo en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o sea, en todo lo que son parques nacionales, reservas nacionales, lo que es santuarios históricos como Machu Picchu, Paracas, Pacaya, Manu, ¿no? Y yo he trabajado en el campo, ¿no? Y bueno, primero llegué como guardaparque voluntario y después ya estuve como especialista y después como jefa de un área, ¿no? Entonces, como digo, los espacios que encontré no solo en mi sector y en mi entidad, sino también en general en todas las provincias, por ejemplo, ¿no? A niveles locales, ¿no? Siempre habían espacios que son netamente de hombres y era una, no sé, creo que tenían hasta miedo de que una mujer entre a alguna posición de dirección, de poder, ¿no? Esa es una experiencia que he tenido a lo largo de los años. Poco a poco ha habido cambios, ha habido aceptaciones y muchas veces hasta forzadas, ¿no? Tanto así que cuando yo llegué a ser jefa, los guardaparques no sabían exactamente cómo dirigirse a mí, ¿no? Era un tema bastante difícil. Y había que... Gracias. Qué interesante, Ada, lo que nos cuentas, porque además es una experiencia que te marca desde tu propio desarrollo profesional laboral, ¿no? Qué importante. Ya me imagino que vamos a tener varios momentos para que nos cuentes más de una historia vivida desde esa experiencia. Sí. Solo sí. para hacer un puntito nada más, ¿no? La primera vez que ingresé al sistema, ¿no? A trabajar en áreas protegidas como especialista, pues lo primero que pensaron y todos era, y llegué a una estación, a un puesto de vigilancia, bueno, ha llegado una mujer que se vaya a la cocina, ¿no? O sea, era ese el tema, ¿no?
O sea, no preguntaron si quién era ni cómo, no, ha llegado una mujer que se vaya a la cocina a preparar la comida. Claro, lo que corrobora lo que les mencionaba hace un momento del tema de las representaciones, ¿no? La representación que tenemos respecto de una mujer es que ella corresponde a determinados espacios. Entonces, imaginarnos a esa mujer fuera de ese espacio es probablemente para muchas personas impensable, ¿no? Y además, digamos, en estas ideas de cómo se construye efectivamente o cómo se reasigna el poder, es sentir que está desplazando del espacio que naturalmente le correspondería a un hombre. Y digo naturalmente entre comillas, porque evidentemente es algo que es absolutamente rebatible, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. Les agradezco mucho a las dos compañeras que han compartido sus reflexiones y apreciaciones. Creo que ambas muy, muy pertinentes e importantes. Y vamos a avanzar hoy con lo que nos toca. Por favor, si en algún momento desean intervenir, recuerden que está la opción de la manito para poder hacerlo y así vamos conversando y yo no hablo solita, no me siento tan solita en esta clase. Miren, hemos hecho ahora un ejercicio de recuperar un poco lo que hemos venido conversando en estas sesiones iniciales que hemos tenido, porque hemos hecho un ejercicio de comprender algunas cuestiones conceptuales, de comprender por qué es importante el enfoque de género, y el ejercicio de hoy las y los ha puesto en la situación de pensar por qué, digamos, es importante para la labor que realizan. Y ustedes en la cuarta pantalla, esta que hemos usado para complementar, hablaban de un tema que era fundamental, ¿no? Que era el tema del desarrollo de competencias, ¿no? De formarnos, de sensibilizarnos, de aprender, de conocer, y eso es central. Y en esa intención de aprender, de conocer, tenemos también que reconocer algunos elementos importantes para seguir fortaleciendo nuestro proceso de reflexión que estamos teniendo ahora, de seguir problematizando estos temas. Y uno de ellos tiene que ver con las desigualdades de género. Y probablemente el punto de partida tiene que ver en reconocer, digamos, la discriminación como una situación real en nuestro país, que evidentemente se puede dar por varias razones, muchas de ellas de manera simultánea, pero que en el caso de nuestro país es una de las situaciones más complejas, la discriminación. Y entendida además como un enorme limitante para avanzar en el acceso a oportunidades y en el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, siempre yo voy a insistir en ver la discriminación desde los lentes del derecho, desde un enfoque del derecho, pensándolo como una violación a los derechos humanos. Entonces, la discriminación, de hecho, es una expresión concreta de negación del principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad nos levanta varias banderas, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a oportunidades, que tiene que ver con el acceso a derechos y ejercicio de derechos, que tiene que ver con el acceso al poder, etc. En consecuencia, la discriminación, es decir, el acto de dar un trato distinto a las personas que deben gozar de los mismos derechos, es una violación a los derechos humanos y es un serio obstáculo en el avance o en la garantía del principio de igualdad. Y por supuesto, cuando uno habla de desigualdades de género, estamos reconociendo, sí, la existencia de patrones socioculturales que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y en diversos espacios. Lo hemos aprendido en el entorno familiar, lo hemos aprendido en el entorno social, muchas veces lo hemos aprendido en la escuela, en los espacios comunitarios, en fin, en determinados espacios.
Y por supuesto, también tenemos que reconocer que cuando uno habla de discriminación, esta, en el caso nuestro, y en el caso de muchos países de Latinoamérica y el mundo, van en diálogo con un conjunto de situaciones, ¿no? Es decir, la discriminación por género también se relaciona con otras formas de discriminación y genera un conjunto de situaciones. Probablemente la primera situación concreta tiene que ver con estas asimetrías que existen sociales entre las mujeres y los hombres, ¿no? Estas enormes brechas de las mujeres y respecto de los hombres. Probablemente otra gran situación que tenemos que reconocer cuando hablemos de desigualdades de género tiene que ver con este limitado acceso que genera para las mujeres acceder, por ejemplo, a tomas de decisión, a espacios, a cargos de toma de decisión. Y cuando accedes a ellos, probablemente vives experiencias como las que nos ha compartido Ada, o experiencias mucho más complejas y mucho más dramáticas y mucho más violentas. También creo que es importante reconocer en ese contexto que esta desigualdad de género se relaciona o tiene profunda relación con factores económicos, sociales, políticos. Y cuando hablamos de factores políticos, por ejemplo, tenemos que dar cuenta de los espacios de participación política. Tenemos que hablar, por ejemplo, de remuneración o remuneración justa y equitativa, o tenemos que dar cuenta también de discriminaciones en el ámbito más social, que tiene que ver con esto del reconocimiento, que tiene que ver con esto de la legitimidad, ¿no? Es decir, muchas veces, y hay de eso algunos estudios también, mujeres que dan cuenta que en determinados espacios laborales, sobre todo de toma de decisión, sus decisiones nunca son legitimadas, ¿no? Ni reconocidas como decisiones de impacto o importantes, ¿no? Y esta también es una situación constante. En ese contexto, también lo que tenemos que reconocer es que las desigualdades de las cuales hablamos por cuestiones de género van a relacionarse también con otras desigualdades. Y estas tienen que ver, por ejemplo, con la clase social, con el origen étnico-racial, con la edad, con la condición de discapacidad, etc. Es decir, puede existir un conjunto de discriminaciones y opresiones que van a ir interseccionadas, o como diría Ana Irma Rivera, que es una activista, abogada de Puerto Rico, ella habla de una telaraña de intersecciones. Y con esto nos estamos refiriendo al enfoque interseccional que tenemos que tener también para analizar las desigualdades de género. Es decir, comprender que una persona puede ser discriminada por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, y esta intersección de opresiones van a configurar en la experiencia de esa mujer un conjunto de situaciones de exclusión, de menor acceso a oportunidades y, en consecuencia, menores oportunidades para el ejercicio de derechos. Entonces, es sumamente importante que reconozcamos que hay un conjunto de opresiones que se interseccionan con la dimensión de género y que te ubican en la estructura de poder en una posición, sin duda, de menores accesos a recursos, a riqueza, poder, de menor privilegio, en una posición de mayor subordinación. Y esto lo vamos a ver en varios espacios también, reconociendo además que la discriminación muchas veces es directa, pero también puede ser indirecta. Es decir, yo probablemente desarrolle una acción sin que de inicio la intención sea discriminar, pero la consecuencia de ello lo sea.
Y eso es un elemento importante, muy importante, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando desarrollamos políticas públicas. En la imagen vemos, por ejemplo, una mujer en un contexto donde aparentemente ha habido una inundación, debe haber una situación de desastre natural, y esto nos invita a pensar, pues, que nada es neutro, ¿no? Y que aún situaciones como estas, situaciones de desastres, impactan de manera diferenciada en los hombres y las mujeres. Por lo tanto, si no tenemos una política de intervención con enfoque de género, que además pueda reconocer, por ejemplo, si esta es una comunidad indígena y necesito incorporar otros enfoques como el enfoque intercultural, el enfoque interseccional, probablemente lo que yo genere como política no tendrá el mismo impacto en términos positivos de cuando se genera una política sin considerar que la afectación es distinta en los hombres y en las mujeres. Entonces, ese es un elemento que me parece bien importante. En consecuencia, también necesitamos reconocer que cuando hablamos de desigualdad de género, tenemos que reconocer que hay dos elementos o dos niveles sobre los cuales vamos a concentrar nuestra atención. El primero tiene que ver con situaciones de desigualdad, que son aquellas que podemos observar y que podemos medir y que son relativamente fáciles de identificar, ¿no? Y también hay factores de desigualdad, que más bien está relacionado con estos elementos que se producen, digamos, en nuestros contextos, en nuestros entornos, y que explican las desigualdades entre los hombres y las mujeres al momento o cuando pensamos en el acceso y control, ¿no? En igualdad de condiciones de recursos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar las situaciones de desigualdad y los factores de desigualdad? Porque muchas de las acciones que luego hacemos tienden a confundir las consecuencias muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en una situación de violencia o cuando uno aborda los temas de violencia, y justo lo conversábamos ayer en un evento en el que tuve la oportunidad de reflexionar con otras mujeres respecto de desigualdad, se generan un conjunto de medidas para la atención de la desigualdad, ¿no? Perdón, de la violencia. El ejemplo ha sido violencia. Un conjunto de medidas para la atención de la violencia. Pero no siempre tenemos en el radar que probablemente un elemento sobre el cual también tenemos que intervenir es sobre aquello que genera esta situación de violencia o que genera este contexto de violencia. Y allí tenemos en el primer piso la discriminación y los factores o, digamos, los factores socioculturales que generan estas discriminaciones que van a traer como consecuencia situaciones de violencia. Entonces me parece bien importante que podamos tener claridad respecto de estos dos conceptos, ¿no? Y además porque cuando hablamos de una situación de desigualdad, vamos a volver a traer es decir, situaciones que pueden observarse y que son fáciles de identificar, cuando uno mira, digamos, una situación de desigualdad, uno lo que tiene también que comprender es que esto va a generar mayor precariedad para las condiciones laborales de las mujeres y, por ejemplo, y ahí se cita un ejemplo, la brecha digital entre los hombres y las mujeres se puede explicar. Desde allí, ¿no? Sabemos que las mujeres tienen menos posibilidades para el acceso al mundo digital, al mundo virtual, que los hombres, ¿no? Y esa es una realidad con la que nos movemos en el país. Y cuando uno mira, por ejemplo, el dato desagregado, podemos identificar incluso que las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes tienen menos posibilidades y menos oportunidades para acceder, por ejemplo, a la oferta virtual, digamos, o al mundo digital, ¿no?
Cuando uno habla de factores de desigualdad, por ejemplo, hay que reconocer o hay que identificar el escaso reconocimiento que existe de las mujeres en la vida pública, artística, deportiva, etcétera. Y esto que trae como consecuencia una sobrerepresentación en el ámbito de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, enfermeras, profesoras de inicial, etcétera, porque se considera que las mujeres desarrollan mejor las tareas de cuidado. Entonces, digamos, vemos que son muchas más las mujeres enfermeras, mucho más las mujeres que son docentes, sobre todo de educación inicial. Me parece que en la primera sesión alguien también planteó una pregunta respecto de si dejarían a su hija al cuidado de un hombre, me parece que lo plantearon en el chat, y creo que esto también tiene mucho que ver. No sé si ustedes recordarán el año pasado también que los equipos de fútbol de mujeres estuvieron permanentemente exigiendo ser tratadas como se trata a los equipos de fútbol de hombres, ¿no? Entonces, esa parte me parece bien importante como ejemplo, porque ellas demandaban que el fútbol desde las mujeres no era reconocido ni valorado como sucede en el caso del fútbol que hacen los hombres. No sé si hasta allí hay algún comentario. ¿Nadie? Yo no he visto a nadie con la manito. Muy bien, entonces seguimos avanzando. De repente por ahí nos animamos. Entonces, 3 consecuencias que hemos identificado respecto a las desigualdades de género. Una de ellas tiene que ver con, y algo que ya había advertido nuestra compañera en una intervención, con el desigual uso del tiempo y la doble jornada de trabajo, ¿no? Efectivamente, las mujeres experimentan doble, algunas llaman hasta triple jornada de trabajo, porque el uso del tiempo que se hace para el desarrollo de un conjunto de actividades. Profesora, su micro está apagado. No se escucha. Profesora. Sí, ¿ahora Ahí me está. escucha? Sí, ahora sí. Les cuento que yo no lo apagué, esto se apagó solito. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento es de estas 3 consecuencias. El desigual uso del tiempo o la doble jornada de trabajo, y mencionaba que muchas veces se habla de la triple jornada de trabajo incluso. La discriminación en diversas áreas, ¿no? Que hay, digamos, brechas de género que pueden ser cuantificables y medibles. Por ejemplo, el número de congresistas, el número de ministras, el número de mujeres en cargos directivos, en cargos de dirección, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo que también hemos hablado ahora de la asimetría de poder y la falta de autonomía de las mujeres, que es también un problema importante que se genera a partir de la desigualdad de género. A ver. Y ahora esto se quedó medio estático. Ok, ya está. Entonces, aquí algunos ejemplos también que nos van a permitir seguir discutiendo sobre esto, ¿no? El desigual uso del tiempo, por ejemplo, y aquí aparece la olla a los guantes, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que las mujeres pueden destinar a las labores de cuidado y atención. Por ejemplo, el límite de acceso a empleos de calidad, porque están haciendo otras actividades también, la brecha laboral y la limitada participación en el mercado laboral. Y algo de lo que pocas veces se habla, que es la reducción del tiempo libre para las mujeres, ¿no? Del tiempo
para el descanso, del tiempo para el autocuidado. Ese tiempo, por lo general, no es un tiempo del cual se hable permanentemente o del cual querramos sistemáticamente dar cuenta. Es como que no aparece en el radar y es fundamental y es importante también hablar de ello. Y aquí tenemos un dato que es bien interesante, que tiene que ver con efectivamente la encuesta nacional del uso del tiempo que se hizo en el 2010 y lamentablemente no se ha vuelto a hacer otra encuesta similar. Y esta encuesta ya advierte algo que se ha mencionado en el momento del inicio de la sesión, de la cantidad de horas que trabajan los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces aquí hay un dato bien interesante. Esto es un tiempo medido de manera semanal, referido a el tiempo que las mujeres y los hombres dedican al trabajo remunerado. Y aquí podemos dar cuenta de esto, ¿no? Miren, las mujeres trabajan, según esta encuesta, 9 horas y 15 minutos más que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. Miren qué importante es este dato, ¿no? Y cuando uno piensa en el trabajo remunerado, aquí tenemos también una cantidad de horas que dan cuenta de estas asimetrías que sí me parecen son sumamente importantes. Hay otros estudios que han hecho algunas instituciones. Este fue un estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística y creo que sería bien oportuno que se vuelva a hacer. Esto ya lo vimos. Aquí hay Profesora, otro dato. ¿Sí? ¿Hay comentarios en el chat? Ok. Yo no logro ver el chat, pero a ver, sí. vamos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Lidia comentó hace unos minutos, la gran mayoría de directorios de las instituciones públicas están conformadas por hombres. Elena, yo creo que la simetría debe primar para que todo lo demás fluya. Y Susana Petri comenta, a manera de anécdota, a mí me han entrevistado en diferentes ocasiones sobre la lucha que como mujer me ha representado el ocupar un alto cargo como funcionaria. Cuando les digo que no ha sido nada especialmente difícil por causa del género, los entrevistadores pierden el interés, al parecer esperan que uno se victimice. Qué interesante. Qué complejo que aparezca esto de pierden el interés, ¿no? Lo ideal sería que eso no sucede. De repente en algún momento nos puede compartir su percepción respecto de esa entrevista, porque creo que puede ser bien interesante para identificarla. Pero otra de las consecuencias que también tenemos que reconocer y que además en este contexto de pandemia ha sido profundamente complejo, doloroso, alarmante, grave, tiene que ver con el incremento de los casos de violencia y, por supuesto, el feminicidio y el abuso sexual. Hemos identificado, por ejemplo, y acá hay un dato que nos proporciona el Ministerio de la Mujer, el incremento de las llamadas en la línea 100 para casos de violencia, que ha sido también una situación recurrente en un contexto de pandemia. Y además una situación grave en la medida de el contexto de pandemia configuró como medida frente a la emergencia sanitaria el no salir de las casas. Eso significa que muchas mujeres estuvieron conviviendo con sus agresores permanentemente. Entonces, esta es una situación que ha sido grave y que probablemente no tenemos a la fecha todo el registro, porque acuérdense que siempre va a haber un subregistro pensando en el número de casos que no se reportan, que no denuncian, y tiene que llamarnos por lo menos a encender todas las alertas respecto a ello. Este es un dato, por ejemplo, de la línea 100 también, del sistema de registro de consultas. Y este es un dato que está pensado de enero a abril, por lo que están planteando aquí, o de enero a junio del 2020. Y miren cómo se incrementa el registro de consultas, ¿no? Llegando hasta 16,000.
¿no? Comparado al 2019, que digamos al tiempo de la encuesta eran 10.000, había un incremento de casi 7.000 llamadas y consultas, ¿no? A la línea 100, lo que significa que los temas de violencia son profundamente graves, sobre todo en contextos de desastres, en contextos de emergencias como el que nos encontramos, porque la convivencia con el agresor genera una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Entonces aquí hay un dato bien interesante. Habría que mirar los datos actualizados, por ejemplo, a septiembre, para tratar de identificar cómo se fue moviendo la curva, ¿no? Y me imagino que ha ido en ascenso, ¿no? Y ojo que aquí no estamos mirando, pero es un dato que ha sido público, la cantidad de niños y niñas que han sufrido violencia y abuso, ¿no? Que también ha sido una situación y sigue siendo una situación altamente preocupante en el país. Otra de las consecuencias en el contexto de emergencia ha estado marcado, por ejemplo, por las restricciones respecto de los servicios de planificación familiar. Como sabemos, en este contexto, toda la atención sanitaria estuvo concentrada a la atención en los casos de COVID. Sin embargo, esto generó que otros servicios que son centrales, que son fundamentales, estuvieran restringidos. Entre ellos, los servicios de planificación familiar, que son los servicios que otorgan métodos anticonceptivos a las personas que acuden al servicio, en su mayoría mujeres. Entonces, se imaginarán ustedes las consecuencias de este contexto, ¿no? Mujeres que no han podido acceder a métodos anticonceptivos, muchas de ellas en condición de pobreza y que tampoco pueden comprarlo en la farmacia ni pagar por ellos, y esto probablemente genere como situaciones mujeres que tienen embarazos no deseados, muchas de ellas probablemente adolescentes, y es una situación que sigue abriendo más la brecha respecto de las mujeres y sus posibilidades de ejercer derechos fundamentales, ¿no? Entonces, este es un contexto también que recientemente en realidad se ha aperturado los servicios de planificación familiar porque han habido varios meses respecto de esta situación. Y otro de los temas que ya se han nombrado aquí también tiene que ver con los roles de cuidado. Y en este contexto de emergencia sanitaria, esto ha sido una situación bien recurrente, ¿no? Si hay enfermos en casa, si hay adultos mayores en casa que requieren cuidado y atención, lo más probable es que han sido principalmente las mujeres las que han asumido los roles de cuidado de las personas enfermas, de las personas adultas mayores. Lo mismo tiene que ver con, por ejemplo, el aseo en el hogar, el cuidado de la limpieza, que las superficies, que el uso de la lejía, que el uso del alcohol. Estas situaciones han pasado principalmente a ser una tarea desde las mujeres. No dudo que hayan habido hombres que también hayan realizado estas tareas, pero principalmente ha sido de las mujeres. Si yo me pusiera a hacer un recordaris de las conversas que he podido tener con amigas, familiares, sobre todo mujeres, sí podría yo dar cuenta que muchas de nosotras compartíamos las estrategias incluso para la limpieza, y no era necesariamente un diálogo con hombres, era un diálogo con mujeres. Entonces creo que es bien interesante poner atención en cómo efectivamente se siguen sosteniendo un conjunto de roles que en estos contextos se agravan o se incrementan, ¿no? La preparación de los alimentos, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera, también ha sido una situación que ha recaído fundamentalmente en las mujeres. Entonces, hasta aquí,
¿Algún comentario, reflexiones, experiencias que nos puedan ayudar a seguir profundizando el debate? Si Shirley me mueve la cabecita, quiere decir que hay manitos levantadas. Hay comentarios en el chat. Tenemos, Ok. Elizabeth comenta, la meritocracia, incluso entre mujeres, como el tema de la edad, resulta crítico en el ámbito laboral. Susana Petrick comenta, en general las mujeres conviven con sus agresores, especialmente las niñas y adolescentes. Susan Barragán, pero en esta emergencia todos los servicios que no están relacionados al COVID han quedado relegados. ¿No estaría relacionado a desigualdades de género la disminución de la atención de servicios de planificación familiar? Finalmente, Gladys comenta, el rol del cuidado lamentablemente está estereotipado hacia la mujer. Así es, efectivamente. Efectivamente, yo sí creo que una de las cosas que tenemos que reconocer y que me parece muy importante es que cuando pensemos en el análisis de género, reconozcamos o entendamos que esta también nos permite reconocer las propias relaciones entre las mujeres, que también están marcadas por situaciones de poder. Digamos, el enfoque interseccional para ello termina siendo una herramienta muy útil, porque nos permite comprender que todas estamos marcadas por un conjunto de situaciones, y por supuesto los hombres también, que todas las personas estamos marcadas por un conjunto de situaciones, y también por un conjunto de identidades que en su intersección generan un conjunto de opresiones. Por favor, no estamos hablando de la intersección como la suma, no es la suma. No es la sumatoria de identidades, porque entonces caemos en un concepto erróneo de lo interseccional. Estamos hablando de la intersección, de esta telaraña, perdónenme que yo no pueda levantar más mi mano, pero es que voy saliendo de una fractura y tengo la mano derecha ahí como media complicada, pero la idea es de la tela de araña, ¿no? La tela de araña, ¿no? Que va generando estas intersecciones que, digamos, coloca allí un conjunto de categorías que van, digamos, ubicando en posiciones de menor privilegio a determinadas sujetas y a determinados sujetos también, ¿no? Entonces, eso me parece bien importante. No sé si hay algún comentario más, si alguien quiere tomar la palabra. Sí, De repente, Pablo, por favor, gracias. Sí, ¿qué tal? Miren, es un tema, bueno, ya estamos viendo la complejidad que está viendo todo este tema, ¿no? Es preocupante, es sumamente preocupante la resultante que estamos teniendo en una situación de crisis, ¿no? Ponlo en aprietos y vas a ver cómo es la persona, un poco por ahí va el dicho, ¿no? Dicho de otra manera. A mí me da la sensación, por lo menos de lo que yo comparto con todos, es bueno saber cuáles son las causas, pero no cerrarlas en estos momentos, ¿no? Sino de dónde viene. ¿Por qué esta situación de la violación de las niñas, de las mujeres, la violencia contra las mujeres? ¿No? Si nos centramos hoy en día, definitivamente vamos a entrar en un círculo vicioso. Pero si nos vamos hacia atrás, esto es arraigado, esto es muy difícil. ¿Qué cantidad de personas estamos ahorita tomando conciencia de esto? Somos muy pocos, somos una minoría. Hoy día la pandemia nos ha puesto, ¿no? Nos ha reflejado que la gente no quiere hacer, entre otras cosas, ¿no? La desobediencia a todas las normas, ¿no? A pesar de que son beneficiadas para su salud. No les importa. Entonces, si esto es así en esos temas, imagínense para temas de género. O sea, el trabajo es bien grande, ¿no? Entonces, conociendo esto, conociendo estas causas que son muy arraigadas históricamente hablando, o sea, y que están, parece, internalizadas en cada uno de nosotros, y a veces nos cuesta trabajo tomar conciencia de eso, y soy sincero en eso, ¿no? Y eso lo veo porque ahora soy papá, pero también antes me interesaba el tema por qué tenía que ser el trato de esta manera y otra manera. Creo que como hombre he sido parte de este círculo social de los hombres cuando se tratan, ¿no? En el interior de un camerino, al interior de una fiesta, al interior de una reunión de hombres con tragos,
¿ya? Y que como jóvenes no nos damos cuenta en ese momento, y hoy día sí. Y ahora cuando queremos decir cambiemos, no se puede porque es el 80, el 90% de la población que piensa de esa manera. Es un trabajo fuerte, ¿no? Que hay que darlo. Entonces, para mí lo valioso es saber lo histórico de atrás, saber que está enraizado para iniciar, ¿no? Para mí el tema es la educación. Y no solamente la educación que puede ayudarle a mis hijos o a mi entorno familiar, sino la política de Estado, ¿no? Y de llegar a todos estos sectores que están, pues, no lejanos, ¿no? Porque en los sectores lejanos ahí va a persistir, por más que la ciudad se concentre, ¿no? Y diga, caramba, ya estamos viviendo en un contexto, hablemos de aquí a 20 años, ¿no? Que el tema de enfoque de género esté calando, ¿no? Esté avanzando, pero vamos a tener poblaciones, ¿no? Alejadas que van a seguir lo mismo, y entonces, como son gran mayoría, van a seguir invadiendo, van a seguir yendo a las ciudades, y entonces los esfuerzos son estériles. O sea, sí, ¿no? Yo quiero compartir todo este análisis de desigualdad de género y a lo que nos invita, ¿no? Nosotros que somos funcionarios públicos. Gracias. Yo lo que creo es que es bien importante el ejercicio de problematizar, ¿no? Y de problematizar nuestras propias prácticas, que creo que es el punto de partida. Por eso que cuando uno empieza a trabajar desde el enfoque de género, que supone, digamos, una revisión de tu propia experiencia personal y de tus propias prácticas en tu entorno familiar, en tu entorno comunitario, en tu entorno educativo, en el contexto social, eso es, digamos, un punto de partida importante para reconocer, digamos, en qué momento estamos reproduciendo y en qué momento estamos sosteniendo un conjunto de representaciones que generan discriminación, que generan exclusión y que además normalizan prácticas de discriminación. No nos olvidemos que encuestas como la ENARES, que elabora el INEI, ya advierte de que el nivel de tolerancia frente a la violencia en el caso peruano se ha incrementado respecto del ENARES del 2019. Hoy, según esos datos, somos más tolerantes a la violencia. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué está pasando, no? ¿En qué momento se normaliza la práctica de discriminación? ¿En qué momento se normaliza la práctica del racismo? ¿En qué momento se normaliza la práctica de la violencia como una situación que se instala como una forma normal, entre comillas, de convivir? Entonces creo que un buen punto de partida es discutir eso y discutir, por supuesto, también cómo se construyen las propias masculinidades en los entornos educativos, en los entornos amicales, en las familias, ¿no? También es un elemento a discutir, como tenemos que seguir discutiendo sobre el machismo en el Perú y lo que eso ha significado y significa en la experiencia de los hombres y las mujeres. Pero otro elemento fundamental que yo quisiera incorporar en la reflexión, ¿no? Para resolverlo hoy, para seguirlo discutiendo, es que Lima no es el Perú, que las ciudades no es el Perú. En el Perú coexisten un conjunto de culturas y pueblos que tienen también sus propias visiones y cosmovisiones del mundo y del desarrollo. Hay pueblos indígenas, 55 pueblos indígenas, 47 lenguas indígenas, si es que acaso en los últimos tiempos no se ha reconocido alguna más. Tenemos población afrodescendiente, que constituye casi el 4% de la población en el país. Es el segundo pueblo más importante luego del pueblo quechua. Entonces, tenemos un país diverso, ¿no? Un país diverso, con personas diversas. Por lo tanto, creo que un ejercicio también es comprender que la construcción de una sociedad diversa supone el reconocimiento de ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y las mismas oportunidades, de vivir en su comunidad, en aquella donde nació, creció y se desarrolla, o querer migrar a las ciudades. Y tiene el absoluto y legítimo derecho de convivir en el espacio que desee, y eso no tiene por qué sentirse como un proceso de
apropiación, de invasión, no. Por eso hablar desde el enfoque intercultural es fundamental para comprender, digamos, nuestro país. Y pensar, sí, que el punto de partida tiene que ser también una mirada al pasado, ¿no? Como algunos historiadores plantean, digamos, cuando uno busca abordar los temas de discriminación, de racismo y desigualdad, es miremos el pasado para comprender el presente. Y eso es algo que, por ejemplo, desde las personas que pensamos y reflexionamos también desde las concepciones diaspóricas, es fundamental. El pasado es el punto de partida para comprender el proceso hoy. Y eso también aplica, sin duda alguna, cuando uno necesita identificar cómo las desigualdades de género operan hoy y cómo además en este contexto de pandemia que no hemos superado, que todavía, digamos, nos envuelve, nos ha colocado desafíos enormes, entre ellas reconocer que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud estaba y está en una situación gravísima y acceder a la salud se ha convertido en nuestro país, tristemente, en una cuestión de privilegio que puede costar la vida a las personas más pobres. En esa pobreza están muchas mujeres y muchas de esas mujeres son indígenas, son afrodescendientes, son mujeres que están atravesadas por un conjunto de categorías de opresión. Entonces, pensemos en ello, pensemos también en la discusión del acceso a poder. Yo lo voy a complejizar un poquito más para discutir sobre privilegio y subordinación, porque creo que es muy importante cuando uno enuncia o se enuncia en una discusión desde la estructura de poder, saber cuál es nuestro lugar de enunciación en esa estructura de poder. ¿Desde qué lugar nos enunciamos en esa estructura de poder? Elena nos plantea, creo que tenemos que observarnos nuestros actos y comenzar a cambiar. Gladys habla de son ellos el futuro de nuestro país y la educación es cara, pero más cara es no tenerla. En fin, reflexiones con las que yo quiero cerrar la sesión de hoy. Shirley. Sí, hay una pregunta de Yelena, comenta ¿qué papel juegan los medios de comunicación o cómo contribuye al incremento del nivel de tolerancia? Bueno, menuda discusión la que nos propone Yelena. Justo hoy día, una organización que estaba trabajando los temas de desigualdad y discriminación había provocado un panel al que lamentablemente, no sé si ha sido hoy o ayer, no he tenido la oportunidad de verlo, pero completo. Pero una de las cosas que señalaban en este panel diversas especialistas, tanto de sociedad civil como Estado, era que lamentablemente todavía seguimos en un contexto donde los medios de comunicación no están haciendo el papel que esperamos para jugar respecto de traerse abajo un conjunto de representaciones, de estereotipos, ¿no? Y que más bien, digamos, reproducen muchas desigualdades, muchos estereotipos que pueden estar abonando, por ejemplo, a esta mayor tolerancia a la violencia. No perdamos de vista que a veces muchos programas, entre comillas, cómicos, esos que uno se supone ve para divertirnos, terminan reproduciendo cosas bien complejas, violencia, hay empujones, hay jalones, hay mucho estereotipo y mucho prejuicio respecto de las mujeres y representaciones respecto de las mujeres. También, digamos, mucho de comentarios machistas, sexistas, racistas, en fin. Nuestros medios de comunicación no siempre hacen una acción o a un conjunto de acciones que nos permitan, digamos, dar cuenta de un escenario distinto, ¿no? Esa es una realidad con la que nos movemos. Elena dice, los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad. Muchos dicen que sí, yo tengo esperanza de que todavía se pueda pensar, digamos, en construcciones distintas. Entonces, hemos llegado al fin de esta sesión. Nos vamos a encontrar el jueves a la misma hora
para seguir avanzando en estos temas de desigualdad. Ya nos vamos a ir acercando, creo que ya la próxima sesión, a hacer algunos trabajos grupales, donde todo lo que hemos estado conversando, mirando, reflexionando, va a tener que servirnos para trabajar de manera articulada y en grupo. Entonces, nada, si no hay mayores observaciones y comentarios tanto de Shirley como de Denise, voy a cerrar la sesión aquí. Sí, hay un comentario. Sí. Solamente para recordarles que no se olviden leer la Política Nacional de Igualdad de Género, que se les ha enviado a los correos electrónicos, en el correo de bienvenida. En el siguiente módulo va a haber una actividad, así que por favor vayamos leyéndolo. De acuerdo, sí. Comentario importante, ¿ah? Importante. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Tengan ustedes un buen martes. Espero que descansen un poco y nos vemos el jueves para seguir reflexionando juntos y juntas. Muchas gracias por sus comentarios, testimonios. Son muy enriquecedores para seguir reflexionando en estos temas. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.